María, Rosario Castañares, mi esposa. Que esté en Maciá, Monseñor Carli. Habitualmente dialogamos acerca de preocupaciones comunes desde su función en la Conferencia Episcopal Argentina y como arzobispo de Paraná, en mi caso como ministro de Economía de la provincia de Entre Ríos. Y bueno, yo siempre le cuento por ahí algunas de las cosas de nuestra gente, de nuestra zona. Así que cuando estábamos días pasados en el desfile del 9 de julio, yo le lo invité a que si quería venir y acompañarnos y dirigirnos su mensaje a toda la comunidad de Maciá, a lo cual, para mi sorpresa, aceptó rápidamente, inclusive por allí, sabiendo de sus compromisos, seguramente habrá dejado alguno de ellos para estar aquí en Maciá por primera vez. Así que, bueno, en la pequeña recorrida, en estos minutos que ha estado, les pude mostrar algunas de las cosas, los clubes, el Monumento a la Madre, la municipalidad, la iglesia, bueno, algunas de las cosas que son nuestras, y bueno, y ahora la posibilidad de tener contacto con todos ustedes. Rosario del Tala, he conocido a algunos colegas, así que vamos a usar, Monseñor, los dos micrófonos, porque ese que usted tiene ahí en su frente es el que transmite para la radio y este va a ser el que van a escuchar el público presente. Agradezco enormemente primero la invitación que recién recordaba el señor ministro y la medida que ha tomado la Intendencia de Maciá y la presencia de ustedes. Todo esto me hace repetir una idea que yo la creo mucho, y es que el que una persona escuche a otra significa que le tiene confianza, y que una persona tenga confianza a otra constituye el comienzo de la fraternidad, de la relación social, de la constitución de los pueblos, porque los pueblos no se constituyen sino porque los hombres confían unos en otros y se alían, pactan para construir su vida como familia, como comunidad humana. Este pequeño acto en el mundo, dentro de los 6.000 millones de hombres que habitamos esta tierra, este pequeño acto constituye una expresión de que hoy es posible. Yo quisiera decir con toda fuerza esto, de que hoy es posible que los hombres nos reunamos para confiar y ayudarnos, y así ir adelante en esta historia que es tarea de todos. Yo acepté con mucho gusto la invitación, porque yo creo que tenemos que hacer todos los esfuerzos, como decíamos hace un momento, ahí sentados. Yo acepté con mucho gusto porque todos somos protagonistas de esta historia y tenemos el derecho y el deber de pensar para saber de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Tenemos el derecho y el deber para vivir nuestra dignidad de personas y hacer que con la ayuda de todos
pero sin la tiranía de nadie, decidir debidamente cómo debe ser nuestra historia, decidir cómo debe ser nuestra existencia en camino hacia nuestro destino. Quiera Dios que este encuentro sirva para lo que somos y lo que debemos ser. En este clima, entonces, yo me permito hacer unas reflexiones acerca de lo que el hombre debe pensar frente a los desafíos delante de esta oportunidad maravillosa que es la de entrar al tercer milenio. La vida del hombre es siempre un deber recrearse él y de recrear el mundo que lo rodea para así construir la historia. Al hombre como hombre no se lo construye desde fuera, solo se construye él desde su interior, desde su espíritu, desde su inteligencia y su libertad, llamada al amor. Existe siempre el hombre con el deber de elegir correctamente con su libertad, como se elige la vida cada día en este lugar, como la elegíamos nosotros cuando corríamos por ese pueblo que nos vio nacer muy semejante a Maciá. No hay momento que no sea formidablemente importante para la vida de los hombres, porque en cada instante podemos elegir la vida o la muerte. No hay ningún lugar, no hay ninguna persona que no esté destinada a una gran historia. Quisiéramos hoy reflexionar para ver cómo debemos responder a ese destino de toda persona humana. Nosotros tenemos que, desde nosotros mismos, aprendiendo todo lo que de bueno nos enseñan, decidir y así generarnos, ser padres de nosotros mismos, padres de nuestra historia, padres de nuestra cultura, padres de nuestra nación. Estamos llamados, estamos destinados a la hermosa aventura de la libertad y del amor, de la fraternidad, del trabajo. Estamos destinados a la libertad, y yo no diría, como dijo un filósofo de nuestro siglo, que estamos condenados a la libertad. Yo tiemblo frente a una decisión, pero quiero estar en ese desafío. Quiero ser libre, porque quiero tener la posibilidad de amar. Quiero tener la posibilidad de, con la gracia de Dios y la ayuda de todos, hacer mi vida. Quiero vivir en la libertad. Pero es responsabilidad, maravillosa responsabilidad. No condenado a la libertad, sino llamado y destinado a la gloria de la libertad y del amor. ¿Cuáles son los desafíos en el umbral del tercer milenio, en medio de los cuales yo tengo que elegir mi pueblo, elegir mi mundo, y con mi mundo, con mi pueblo, hacer la historia? ¿Cuáles son los desafíos? Dejamos un milenio a nuestras espaldas, recuerda Juan Pablo II. Tenemos que construir el milenio, y si nosotros somos creyentes,
tenemos que decir que tenemos que construir la eternidad. Construyendo mi futuro, hago ciertamente la historia del mundo, pero también hago una historia que no va a pasar, que está siendo registrada por el Señor Providente y que yo espero construya mi eternidad. Por eso es tan formidable cada instante de la vida del hombre. Somos capaces de generar una historia grande, digna del hombre, persona humana, hijo de Dios, llamado por la libertad a la fraternidad universal en la escuela maravillosa de la familia y llamado también al señorío del mundo, no solamente de los montes de Maciá, no solamente de la tierra argentina, ni siquiera del globo terráqueo, sino llamados al señorío del universo. El 20 de este mes celebramos el primer paso del hombre sobre la luna. Esa huella que dejó un hermano nuestro era esperada por la luna desde que existe, porque el universo no existe sino para servicio del hombre. No fue ese hermano nuestro, sino a tomar posesión de lo que Dios ha hecho para todos nosotros, no para Él solamente, para todos. Nosotros queremos entonces, recordando este hecho maravilloso que nos hizo objetivar la tierra y que nos hizo más ciudadanos del cosmos, recordando la fecha que se nos aproxima, nosotros queremos, decíamos, destacar de alguna forma las líneas emergentes de la historia del mundo en este momento. Voy a decir algo que todos conocemos para empezar este elenco. Estamos en una historia marcada de modo profundo por la globalización. Un fenómeno que hoy es especialmente económico e informático y que debe, sin embargo, por una parte ser asumido en sus valores, pero por otra parte ser mejor comprendido y mejor desarrollado para que se constituya en un hecho que abarque la totalidad de la cultura y que no tenga efectos que lastimen la individualidad de los pueblos y la identidad de las personas. Es ciertamente un desafío. La globalización es un hecho. Es un hecho que es ambivalente. Puede ser para bien, puede ser para mal. Tiene efectos buenos. No todos son efectos buenos. ¿Qué tenemos que decir nosotros frente al hecho de la globalización? ¿Tenemos que vivir globalizados o tenemos que vivir nacionalizados, identificados por nuestras etnias, identificados por nuestras culturas, para separarnos unos de otros? ¿O es que tenemos que ser capaces de relacionar aquello que debe ser correlativo? La inteligencia de estos hechos no es suprimir uno de los polos, sino descubrir cómo se relacionan ellos. Entonces, hacer el esfuerzo por comprender, primero, que la globalización, esta totalización, no tiene que ser una anulación ni de las naciones, ni de las culturas
que identifican a las naciones, ni debe ser una nivelación absoluta de las personas, por supuesto. Tenemos que aprender que la globalización en términos humanos, la unidad de las personas y de los pueblos, no significa borrar, cancelar la identidad de los rostros, sino ponerlos unos frente a otros para que ofrezcan su identidad, reconozcan la identidad de los otros, ofrezcan sus valores, acojan con agradecimiento, con discernimiento, el ofrecimiento de los demás y constituir una comunión de personas, como sucede en la familia, como sucede en los grupos de amigos, porque al final la globalización no tiene que ser sino globalización de la amistad, o como dice el Papa, globalización de la solidaridad. No solamente globalización de los negocios, no solamente globalización de las finanzas, sino globalización de la vida humana, del encuentro de las personas, que muy bien se puede proponer como globalización del encuentro de los amigos, de la amistad social, que va a ser no solamente amistad de una nación, sino amistad de las naciones, no solamente amistad de un grupo, sino amistad de toda la humanidad, que en realidad es el designio de Dios. A mí me gusta decir, para descubrir mejor qué significa católico, que este fenómeno de la globalización no debe asombrar a quien ha entendido el cristianismo. El cristianismo es esencialmente universal. No se puede excluir del amor cristiano a nadie, ni al peor de los enemigos, menos a cualquiera que esté simplemente alejado. Nosotros estamos, por naturaleza, configurados por una vocación de universalidad. Catolicismo significa universalidad. Entonces, nosotros quisiéramos, desde nuestra fe, y con aquellos que no tienen la misma fe, desde la sana comprensión del hombre, descubrir entonces la bondad de la globalización, de la universalización de las relaciones humanas, siempre que no sea sino un desarrollo y un perfeccionamiento de la vida de las personas, de la vida humana. Y por eso decimos, no hay que hablar solamente de globalización en algunos de los niveles de la vida humana, sino que hay que hablar de globalización de la vida del hombre. Y por lo tanto, no atender solamente al nivel económico, no solamente al nivel de información, sino a los distintos niveles de toda la cultura, para que la globalización sea integral y tenga también una jerarquía de valores, en donde la persona humana, en donde el pueblo de los hombres tenga prioridad. Primero es la persona y todo lo demás es para la persona, en todas sus dimensiones, individual y social, pero la persona humana tiene que tener prioridad. El desafío entonces no es un llamado a rechazar este proceso de globalización, sino a asumirlo, a corregirlo, a perfeccionarlo permanentemente. Lo que decimos de la globalización tiene contacto con lo que se señala también como otro de los desafíos de nuestro tiempo, y que es la ecología.
nosotros tenemos ahora mucho más conciencia de la necesidad de cuidar no solamente a la totalidad de los hombres, sino a la totalidad del universo. Ahora estamos hablando mucho de ecología, entendiendo la ecología terrena, terráquea. Algún día hablaremos también de la ecología del universo. Tocar la luna puede afectar a la Tierra, se me ocurre en este momento y creo que sí. Ahora, en todo caso, tenemos más conciencia de que lo que pasa en Brasil puede afectar a la Argentina, puede afectar a Estados Unidos, Canadá, Asia y África, como ustedes saben ciertamente. Entonces, qué importante es decir, así como yo tengo que comprenderme como hermano de todos los hombres, tengo que comprenderme como responsable del mundo, del universo, junto con todos los hombres de nuestro tiempo y de las otras generaciones. Nos vamos pasando la posta. Entonces, ¿qué importancia tiene el entender? Primero, que el mundo es de nosotros. A mí me hace muy feliz saber que yo con todo el mundo soy dueño del universo. Yo con todos los hombres del mundo soy dueño del universo. No me den título de propiedad de la luna. Yo sé que soy señor de la luna, porque Dios la hizo para mí y para todos mis hermanos. Qué lindo es decirle a un par de enamorados que buscan el camino de su amor santo. Qué lindo es decirles, mirá las estrellas, son tuyas. ¿Cuánto tiempo hace que la luz que alegra tus pupilas está marchando precisamente para vos, para ustedes? Yo he caminado, ahora hemos caminado por el suelo de Maciá. Es de ustedes, es de la municipalidad, es mío. No es tan de ustedes que en alguna forma no sea mío. No vengo a un país extranjero. Cuando, por gracia de Dios, caminamos por Italia, visitando al Papa, no caminamos en territorio extranjero. Antes es de todos nosotros. Después es de quien tiene un título especial de propiedad. Esa es una doctrina clásica de la Iglesia. Qué hermoso es decir eso. Bueno, hagámonos cargo, seamos destinatarios gozosos de todo eso, usemos con inteligencia, aprovechemos la fuerza del átomo, pero seamos austeros. Comamos el pan hecho de trigo, gocemos del agua, gocemos de la uva y hagamos vino, pero por favor seamos austeros, no solamente para cuidar nuestra vida, sino para asegurar la vida de todos los hombres. ¿Cuántas cosas podríamos seguir diciendo respecto a esta exigencia de cuidar el mundo, que nos trae un mensaje de Dios, nos trae una responsabilidad de fraternidad? Es entonces uno de los desafíos que aparece más claramente ahora, pero que ha existido siempre y que ha sido en alguna forma respondido por nuestras familias, nuestros abuelos, cuando clavaban el arado, cuando usaban del fruto de su trabajo, lo gozaban, pero lo vivían con austeridad y volvían a su campo para cuidarlo y así servían
a todos los que iban a valerse del producto de su trabajo, pensando que debían después dejar sus tierras a sus hijos o venderlas para otros que las fueran a trabajar. Ahora somos conscientes de la globalidad de este deber. ¿Quiera Dios? Creo que es una pregunta para hacer en Entre Ríos. Quiera Dios que los que vengan a trabajar a las tierras entrerrianas, que yo conocía como de las más ricas de Argentina, cuando estudiábamos geografía en mi pequeño pueblo, en mi hermosa escuela primaria, que conocíamos como una de las tierras más ricas de Argentina, quiera Dios que quienes vengan después de estas generaciones no digan que las maltratamos y que malgastamos los dones que debíamos dejar a nuestros herederos en buenas condiciones. Pero si queremos entonces pasar a otro nivel, no tanto, no tan exclusivamente, pero ciertamente resuelto en otro nivel, quisiéramos considerar el tema de la justicia social entre los hombres. En este momento, el tema de la justicia se resuelve dentro de las naciones, porque nosotros no tenemos una organización humana en la cual se dé una autoridad mundial. La autoridad con jurisdicción, con poder de decisión, se da, estrictamente hablando, en el orden nacional. Las naciones se ponen de acuerdo y después se obligan a cumplir sus tratados, pero autoridad propiamente dicha no existe sino dentro de la nación. Entonces el tema de la justicia social, no solamente, pero especialmente se debe resolver dentro de la nación. Y nosotros tenemos que decir que la justicia social la tenemos que buscar en nuestra Argentina. La tenemos que buscar. Pero me parece fundamental, porque nosotros somos seres inteligentes y libres, debemos obrar por inteligencia, no simplemente por impulsos. Tenemos que lograr comprender el deber y la dignidad de la justicia. Nosotros estamos llamados a la fraternidad, de tal suerte que aún la justicia es insuficiente para vivir la dignidad de la condición humana. En esta población, ustedes no viven solo de justicia, viven también de justicia, porque piden 1 kilo de pan y dan el precio del kilo del pan. Pero ustedes saben que en ese encuentro del panadero con el muchacho, la chica, la mamá que va a comprar el pan, en ese encuentro no se da solo una relación de justicia, sino una relación de amistad que supera la justicia. Pero en todo caso, sabemos que hay otros encuentros que no se resuelven ni siquiera en el nivel de la justicia. ¿Cuánta injusticia cometemos en la Argentina, en el mundo, pero también en la Argentina? La justicia social, que consiste en dar a cada uno lo suyo según sus necesidades, para que pueda hacer su proyecto de vida y para que pueda pensar en que aquello que Dios le ha dado se puede desarrollar. Tiene que pensar esto para él, para su familia y también para los demás. Nosotros tenemos que decirnos que es debida la justicia social y entonces sostenernos en la dignidad de la persona, sostenernos en el deber de respetar y favorecer la vida de los otros, en el deber de ser justos en nuestras relaciones y de combatir la injusticia, de establecer, cuando
cuando hablamos de la vida política, solemos hablar bastante poco de lo que es propiamente la responsabilidad del legislador, de establecer leyes justas en todo, también en los impuestos, leyes lúcidas, leyes que realmente buscan el bien común, que son como los carriles por donde debe marchar una nación. Pero después tenemos que pedir a nuestros dirigentes y ser nosotros capaces de apoyar y elegir bien para que se apliquen correctamente esas leyes. Y después tener una justicia que custodie, que sancione, que custodie el cumplimiento y que sancione lo que es incumplimiento. Pero tenemos que creer que eso es posible. Y quiera Dios que desterremos de nuestra cultura dichos como este, por ejemplo: no, si otros lo hacen, ¿por qué no yo? No, si siempre se ha hecho así. Esas no son expresiones de grandes hombres, de grandes mujeres. Esos son personas que ceden, o que cedemos, no me quiero excluir de la falta. Entonces, la justicia social siempre será difícil, porque es un hecho de libertad, es un hecho de virtud, y a nadie se le pida la virtud como algo fácil. Entonces, es difícil, muy difícil, es de vida, la debemos entonces intentar. Muy particularmente hay que hablar en el campo de la justicia, en el campo de las relaciones económico-sociales. Tenemos que hablar ciertamente del trabajo y del desempleo. ¿Cuántos están diciendo, repitiendo en estos tiempos, que la gran cuestión de Argentina, por lo menos, es la cuestión del trabajo, o más concretamente del desempleo? Pero también aquí tenemos que pensar y tenemos que decidir en virtud de las grandes razones de la vida, de las grandes verdades, de los grandes valores. El trabajo es un derecho y un deber. Es un derecho y un deber del hombre. Es un derecho a trabajar porque así el hombre se desarrolla. El hombre puede obtener lo que necesita para vivir. El hombre puede contribuir a la vida de los demás. El hombre se puede relacionar con los demás por su trabajo. Es un derecho, es un deber. Es un deber porque el hombre tiene el deber de crecer como tal. Y en el trabajo se parece a Dios, porque continúa la obra de la creación. En el trabajo produce para que él viva y otros vivan. Entonces es un deber. Su pereza es un pecado. Tenemos que hablar del pecado de la pereza. El ideal, ¿cómo habría que gritar esto delante de los muchachos y las chicas cuando están como eligiendo su estilo de vida? El ideal no es tener mucho dinero para no trabajar. Nadie tiene derecho a tener dinero, absolutamente firme esto, Nadie tiene derecho a tener un capital, sino para que él pueda trabajar mejor o pueda facilitar el trabajo de los demás. El trabajo es un derecho y es un deber, porque el hombre tiene el deber de vivir como tal. Y el deber de vivir como tal implica no solamente rezar, no solamente ser amigo, sino también trabajar. Trabajar para crecer por el ejercicio de sus cualidades. Solo el hombre trabaja porque solo el hombre entiende y ama y elige.
su trabajo. Cuando uno dice esto que voy a decir ahora, la gente queda un poco desconcertada, no todos. No trabaja la abeja, no trabaja el caballo, solo trabaja el hombre, porque el trabajo es una cuestión del espíritu antes que de las manos y de la materia. Solo el hombre trabaja. Yo quiero ser hombre, yo quiero trabajar. Trabajamos cuando hacemos un ladrillo o cuando hacemos una estatua, trabajamos cuando pensamos, y en todo caso no puedo hacer un ladrillo ni puedo hacer el David como hizo Miguel Ángel, sino porque pienso. Y pensando y amando y eligiendo, me trabajo. Es importante decir todo esto para descubrir la dignidad del trabajo y así entonces descubrir el deber de una sociedad de organizarse por sus instituciones para que nadie quede sin posibilidad de trabajo. Un trabajo que lo desarrolle, un trabajo que le permita subsistir, un trabajo que le permita contribuir a la vida del mundo. Hace un tiempo, en Francia, preocupados por el desempleo, se estaba pensando en los subsidios para el desempleado. Y había posibilidad de darles dinero sin darles un empleo. Y ellos, los franceses, decían, no queremos empleo solamente, no queremos dinero solamente, queremos trabajo. Queremos contribuir a la vida del mundo. Y tanto hay para hacer, tanto hay para hacer. No sé cuántos desempleados habrá en Maciá, quiera Dios que sean muy pocos, pero ¿cuánto hay por hacer en Maciá? ¿Cuánto? ¿Cuánto hay por hacer en la Argentina? Es que hemos hecho todos los caminos que necesitamos, es que tenemos todas las casas que necesitamos, es que tenemos todas las universidades, es que tenemos todos los hospitales, es que tenemos todos los que atiendan a los ancianos. Seguramente no. Y en el mundo lo mismo. Y si no supiéramos encontrar caminos para nuestro trabajo aquí, tendríamos que buscarlo en Asia, en África. Porque el mundo es de nosotros. Yo sé que eso es difícil, dificilísimo. Necesitará décadas, necesitará siglos. Pero nosotros tenemos que pensarlo. Porque siempre están abiertos los caminos. Y tendremos que transitarlos en la medida que podamos. Pero nunca decir que no existen las posibilidades. Por eso es necesario pensar tanto. Por eso tenemos que estudiar. Por eso tenemos que ser honestos. Y por eso no tenemos que dificultar esta vida difícil de la cultura que va como inventando la vida del hombre también en el ámbito del trabajo para que el hombre viva plenamente su vida, como diría Juan Pablo II. Qué formidable es entonces vivir. Qué formidable es que este milenio que se nos avecina nos urja a pensar. Acá en Maciá. Como Julio Verne, allá hace siglos, pensaba en la luna, en los viajes a la luna. Nosotros tenemos que soñar nuestro mundo. Yo quiero dar este testimonio. En nuestro pequeño pueblo, como Maciá, poco más pequeño todavía, nosotros soñábamos todas estas cosas. Teníamos una escuela hermosa, la escuela fiscal la llamábamos nosotros entonces, y nos hacían soñar en el mundo, en el futuro. Nosotros tenemos que crear este espíritu. Aunque mañana comamos menos, el hambre que pudiera pasar mañana será menos doloroso
y no me impedirá la vida si yo soy capaz de pensar en estas posibilidades y decidirme con toda mi fuerza a intentar este proyecto. Entonces, hay desempleo en la Argentina, hay desempleo en el mundo, pero hay hombre capaz de pensarlo. No tenemos poder, tenemos capacidad de pensar. Y si no tenemos poder para resolver el problema de todos, tengo por lo menos el poder para yo tener esperanza, para yo tal vez hacer algún pequeño paso. Y cuando llegue el momento tal vez pueda dar una idea que tenga más eficacia, que tenga más valor. Pero ciertamente que el desafío para nuestro mundo es ciertamente buscar un mundo en donde se rece, vuelvo a repetir, buscar un mundo en donde seamos amigos, buscar un mundo en donde el universo nos permita, nos invite al trabajo de todos, para todos, creciendo siempre en nuestras posibilidades. Justicia entre los individuos, entre las familias, dentro de una nación. Pero hoy sabemos muy bien que es necesaria la justicia entre los pueblos. Más aún, sabemos que nosotros estamos afectados hoy por las decisiones que se toman a 10.000, 15.000 kilómetros de aquí. Sin duda. Pensemos, nosotros ahora intentemos que todos tengamos esas ideas que estábamos recordando. Intentemos que algo se haga hoy, peticionando ante nuestras autoridades para que ellas a su vez se enfrenten con los grandes poderes del mundo. Pero nosotros intentemos hacer desde ahora una conciencia en la cual sepamos que nosotros tenemos que vivir también en el orden del trabajo, en este mundo globalizado. Tener conciencia así de la complejidad de los problemas, pero de nuevo, tener conciencia de que siempre yo puedo vivir mi